en la mesa de entrevista de Matices, hay algunos elementos que tenemos que considerar en el contexto a esta conversación. Primero, recordemos que el 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la Amnistía General de 1993. La sentencia de inconstitucionalidad también mandó a la Asamblea para que legislara para que se haga justicia integral con las víctimas de la Guerra Civil salvadoreña. En ese contexto, una subcomisión especial en la Asamblea Legislativa está estudiando un proyecto de ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional. La oposición a la propuesta esta semana ha sido protagonizada por organizaciones locales de las víctimas y también por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estas organizaciones acusan a las fracciones de Arena, FMLN, PCN y PDC de estar dispuestos a votar por una nueva amnistía. Estas organizaciones también exigen que su voz sea priorizada en la Asamblea y por eso hoy vamos a conversar con representantes de estas organizaciones. Doy la bienvenida a nuestra mesa de entrevista a Rafael Segura. Rafael Segura es representante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado. Bienvenido, Rafael. Sí, muy buenas noches. Queremos dar las gracias a este canal por darnos la oportunidad, como lo han hecho en otros momentos, de poder alzar nuestra voz y poder decir que no queremos más impunidad en El Salvador. Y bueno, también damos la bienvenida a Manuel Escalante. Manuel Escalante es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Manuel, bienvenido a nuestra mesa. Gracias, buenas noches a los televidentes. Bueno, Rafael, antes de profundizar en los elementos de protesta que ustedes han hecho al anteproyecto de ley que ha estado en discusión en la Asamblea Legislativa, quisiera hablar de las víctimas a quienes usted representa, es decir, ¿quiénes están reunidos en esta asociación? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos varios, por decirlo así, colectivos de víctimas que son sobrevivientes del conflicto armado. Entre ellos están los pueblos indígenas que realmente están con nosotros. Estamos los presos políticos, vea que en 1980 surgió y fue reconocido a nivel internacional como el quinto frente de guerra. Y están otros desaparecidos, vea, y están con nosotros, inclusive estamos unidos juntos con comadres, vea, estamos trabajando arduamente con MAFAC, vea, con la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, y en especial estamos trabajando de la mano, hombro a hombro, con el instituto que dignamente representa nuestro compañero Manuel Escalante. Bien, ahora hablemos un poco, Manuel, también de toda la discusión que la semana pasada ocurrió en la Asamblea Legislativa por este anteproyecto de ley que venía de la subcomisión. La fracción del FMLN, por ejemplo, presentó un comunicado en el que decían que no debía confundirse esta propuesta con una amnistía. Recordemos que la fracción del FMLN también estaba dispuesta a dar sus votos para que se aprobara ese anteproyecto. Y ellos decían en este comunicado tajantemente, no se trata de una amnistía. De hecho, sostienen que la propuesta sí incluye juzgamiento, sentencia e imposición, pero los representantes de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos como el IDUCA han sido explícitos diciendo que se trata de una propuesta que representa impunidad. ¿Por qué? Bien, comencemos con el tema de los crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad tiene una característica particular, ¿no? Y es como lo comete un aparato organizado de poder. Este aparato organizado, llámese ejército o guerrilla, básicamente va a tener dos categorías de participantes o involucrados en el ejercicio de la violencia. Van a estar los autores intelectuales o los que toman las órdenes, y están los autores materiales, que son los que ejecutan las órdenes, ¿no? Entonces tenemos dos grupos claramente delimitados con funciones específicas dentro de ese aparato organizado de poder. Lo que dicen los estándares internacionales es: todos son
responsables en una violación a derechos humanos, pero hay unos que son más responsables que otros. Es decir, los que están abajo, los que ejecutan las órdenes son menos responsables, porque realmente pudo hacer este batallón o pudo hacer aquella columna, es decir, puede ser cualquiera, pero los que están arriba son los más responsables porque son los que dieron las órdenes, ¿no? Quiero dejar esto claro porque ahora, a partir de tu pregunta, quiero leer el artículo 2, principio 9, del proyecto que está apoyando FMLN, ARENA, PDC y PCN. Dice, principio de individualización de la responsabilidad. Es atribuible un hecho punible a la persona, es decir, atribuible un delito, únicamente por su acción u omisión directas en la materialización del mismo. Acción u omisión directas en la materialización del delito. Es decir, solamente aquellos que actuaron o omitieron directamente con el hecho violatorio son los que van a ser juzgados dentro de este proyecto de ley. Aquellos que dieron las órdenes, aquellos que tomaron esas órdenes y las manifestaron, no serían juzgados de acuerdo a este principio. Solamente, dicho de otra forma, en palabras sencillas, este es un proyecto de ley donde no se juzgarían a todos los responsables, ni tampoco se van a juzgar a los más responsables. Se va a juzgar a la tropa, se va a juzgar a los soldados que pudieron ser cualquiera que estuvo en el terreno y que dispararon. Pero aquel comandante, aquel general, aquel coronel que dio la orden, de acuerdo a este principio, que es un principio rector de la aplicación de la ley y por lo tanto el juez tendría que incluirlo, se tendría que tomarlo en cuenta para juzgar. Entonces, ¿qué significa eso? Una ley de impunidad. Una ley de impunidad porque no se va a juzgar a los dos grupos y el grupo más responsable automáticamente se le deja fuera. Solamente a los menos responsables se le estaría juzgando. Bien, aquí tenemos un punto claro entonces de por qué han estado ustedes protestando contra este anteproyecto. Rafael, me gustaría también escuchar su opinión como representante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes. ¿Cuáles son esos elementos que para ustedes configuran o continuarían con este ciclo de impunidad y de injusticia en esto que han estado discutiendo los diputados? Fíjate que es preocupante cuando escuchamos que a los victimarios no se les va a dar cárcel. Y esa es una de las cosas que como víctimas decimos, bueno, nosotros recibimos cárcel y estuvimos cierto tiempo encerrados y no cometimos ningún delito. Y ellos cometieron el delito, torturaron, asesinaron, desaparecieron y ¿dónde están? Entonces, la lucha de nosotros es, bueno, no más impunidad ante tales hechos, sino realmente queremos conocer la verdad, porque es real. Si te cuentan mentiras, nosotros sabemos lo que vivimos, ¿verdad? Y realmente sí nos gustaría conocer a nuestros victimarios, no para decirle por qué te vas a la cárcel, ¿no? Sino por qué lo hiciste, qué te hice. Si yo apenas en esos tiempos tenía 21 años, y ¿por qué me torturaste? ¿Por qué me golpeaste? Porque además de haber estado preso, nosotros fuimos golpeados nuevamente en ese centro reclusorio. Fuimos tratados indignamente. Entonces creemos nosotros que nuestra lucha contra la impunidad se está dando en este marco porque no es justicia si no se les toca. No es justicia si un juzgado no toma en cuenta las acciones que ha cometido el victimario. No puede haber justicia. Y recientemente estos diputados han aprobado leyes
que le dan cárcel a la sociedad civil solo por hacerles un meme. Realmente, ¿de qué se cuidan o de qué se esconden? Las buenas decisiones hacen buenos diputados. Rafael, hablemos un poquito también de esta postura del FMLN ante la discusión de este anteproyecto. En el comunicado que publicaba, no el grupo parlamentario, sino el FMLN, como representante, como el partido, decía que ellos se sienten parte de las víctimas del conflicto armado, pero la fracción estaba lista para votar por ese anteproyecto contra el que sus organizaciones están protestando. ¿Cómo explica usted la actitud del FMLN? Bueno, mira, yo soy responsable de que el Frente estuviese en el Poder Ejecutivo, pero no soy responsable de las atrocidades que ha estado cometiendo en sus 2 periodos. Cuando dice responsable, porque usted apoyó la campaña Yo del FMLN. apoyé la creación del FMLN, pero no creí que pudiesen llegar hasta este extremo. Me guste o no me guste, son mis compañeros. Que se los absorbió el sistema. Bueno, mire, el poder enferma y corroe, pero la verdad es que la postura que tiene el FMLN no está acorde a la realidad. Yo no podría decir que el FMLN hoy represente la izquierda. Yo puedo decir que la postura que tiene es más tirada a la derecha, un partido más de derecha. Y el escándalo más grande, tener la alianza que tiene con Arena, cuando en los tiempos de la guerra nunca pudimos hacer una alianza para hacer ese tipo de posición. Es preocupante. Yo sí me gustaría decirles que se vuelvan a las víctimas, sino que realmente las víctimas son las que necesitan el apoyo, no nosotros al FMLN. Bien, Manuel, hablemos de la postura de las otras fracciones en la Asamblea Legislativa. Así como puede parecer sorprendente la actitud del FMLN, también el jueves en la Asamblea Legislativa conocimos que muchos diputados de Arena decían que no iban a votar por el anteproyecto. La fracción de Gana ha sido tajante también a través de sus representantes diciendo que no estaban dispuestos a apoyar este anteproyecto. ¿Cómo valoras esto? ¿Es una evidencia de renovación en los partidos políticos, de ruptura con los victimarios, o se trata de un simple cálculo político a favor, por ejemplo, del discurso del presidente electo Nayib Bukele, que también se posicionó contra este anteproyecto? Pues la verdad es que, y ese es un mal endémico en este país, es que del dolor de las personas se quiere sacar siempre raja, ¿no? Lo sacamos, ahora estamos hablando de las víctimas del conflicto armado, víctimas de violencia, pero lo vemos también usualmente en las campañas electorales con el tema de las víctimas de la violencia actual, o sea, con ese tema de populismo punitivo y esto, ¿no? O sea, es decir, del dolor de las víctimas siempre se quiere hacer una ventaja política, ¿no? No me atrevería a decir exactamente cuál es el cálculo de cada grupo parlamentario o incluso el presidente. Cada uno tendrá sus motivos, esperemos que sean motivos realmente honestos, pero sí me quisiera detener con un elemento central, sobre todo lo que dijeron los diputados el día de ayer cuando iban entrando a la asamblea, pero yo estuve presente en la asamblea, y todos remarcaron un elemento, por lo menos la gran mayoría, ¿no? Y es, no conocemos el proyecto. O sea, es decir, el mensaje estaba claro y era un mensaje que nosotros desde hace mucho tiempo, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos veníamos diciendo, este proceso está siendo poco transparente, este proceso es sumamente opaco y los mismos diputados de las distintas fracciones lo aceptaron. Decían, hasta ahora conocemos el proyecto, ¿no? Ahí dejó claramente, muy patente esto. Y el otro fue, bueno, la postura del partido Gana, que lo ha venido diciendo constantemente, este proceso está siendo apresurado, ¿no? Se tardaron 2 años en cumplir una sentencia y ahora la quieren cumplir en 2 semanas, ¿no? Cuando claramente están diciendo que quieren el cambio de gobierno, no quieren hacerlo antes del cambio de gobierno.
Entonces, parece ser que por lo menos la postura de los dos grupos que están pujando con esto, Arena y FMLN, sí están pensando no tanto en cumplir una sentencia, sino en tomar una decisión con un presidente que les es favorable. Veamos, hablemos de la sentencia de la sala. De hecho, los diputados dicen eso, que la prisa que tienen en la aprobación responde a los plazos que dio a la Asamblea Legislativa la Sala de lo Constitucional. Y también dicen que los parámetros del proyecto que han presentado responden al ordenado por la sentencia de la Sala en 2016. Manuel, ¿qué ordenó realmente la Sala? ¿Y por qué para ustedes este anteproyecto no responde con esos parámetros o no responde a esos parámetros? Mira, te lo voy a decir en palabras sencillas y para demostrarle a la población la incongruencia que tiene el propia estructura, ¿no? Es decir, la sala manda a que un elemento, ¿no?, se reconozca que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles. Es decir, no podrán invocarse el transcurso del tiempo para evitar su investigación y juzgamiento, ¿no? O sea, es decir, el paso del tiempo no va a impedir que el Estado pueda investigar y juzgar en cualquier momento. Eso está en el principio 5 del artículo 1 del proyecto presentado por la Asamblea. Pero inmediatamente el principio 7 se llama principio de transitoriedad y dice la aplicación de la presente ley en lo concerniente a la investigación y el juzgamiento, que supuestamente dice que no aplica la ley, dice tiene vigencia limitada en el tiempo. O sea, en el principio 5 te dice que el tiempo no va a ser obstáculo para hacer investigación y juzgamiento, pero en el 7 te dice que la investigación y el juzgamiento va a tener una vigencia limitada en el tiempo. Entonces, ¿en qué estamos, no? Y luego viene otro elemento, porque aquí también hay que pensarlo en lógica de abogado leguleyo, ¿no? O sea, es decir, aquí hay un conflicto. Aquí hay un conflicto entre la imprescriptibilidad y la transitoriedad. Y entonces surge una duda. Y aquellos grandes aforismas de los abogados defensores, ¿no? En caso de duda, lo favorable al reo. Y nuevamente caemos en un proyecto de ley que en su aplicación favorece a los victimarios. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa en esta entrevista y ya regresamos para continuar hablando sobre la discusión de este proyecto que, como hemos estado diciendo, ha estado siendo criticado por organizaciones representantes de las víctimas, tanto como defensores de derechos humanos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Matices. Esta noche estamos conversando con Rafael Segura. Rafael Segura es representante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado y también está en la mesa Manuel Escalante. Manuel Escalante es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Rafael, los diputados insisten en que en las fases previas que han tenido hasta elaborar este anteproyecto se han reunido, decían, con los representantes de las víctimas. Y de hecho, cuando se les cuestiona por qué las voces de las víctimas no han sido más tomadas en cuenta en estos documentos, dicen, sí nos reunimos con ellos. Los aportes que ustedes dieron a esas reuniones con los diputados, ¿realmente están considerados en este anteproyecto, en esta propuesta? Antes de contestarte la pregunta, te diré, es un gran show que hizo la comisión ad hoc. Y es que invitaron a una organización defensora de derechos humanos, pero el compañero dijo, no quiero ir solo, ¿quiénes me acompañan? Entonces, nosotros, en la posición clara, dijimos que íbamos a ir, pero le íbamos a decir a la comisión ad hoc que no estamos de acuerdo en la conformación de los miembros de la comisión ad hoc. Estamos hablando de la comisión ad hoc solo para que nuestra audiencia lo tenga en cuenta, que se conformó antes de esta subcomisión, correcto, que está creada desde el año pasado. Así es. Y donde, por ejemplo, estaba el diputado Rodolfo Parker, la diputada Nidia Díaz, del FMLN. Sí, y si tú puedes observar, los que están ahí, ¿verdad? 3, 4 están mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. Y una figura ahí que tiene intereses, vea, que no está mencionada, pero
fue parte beligerante. ¿De quién estamos hablando, Rafael? Bueno, estamos hablando de la compañera Nia Díaz, vea, representante, vea, del FMLN. Sin embargo, tuvimos la oportunidad, vea, aprovechamos la oportunidad para decirle a la comisión ad hoc, vea, que nosotros queríamos que se abrieran los archivos de la Fuerza Armada, porque ahí está realmente toda la información. Ahí está toda la verdad de los hechos acaecidos en el 80, 81, al 90. Y sí, pues vea, pero y fuimos tácitamente. Los señores de la comisión no nos hicieron preguntas, solo nos escucharon. Entonces fueron a decir, no estamos de acuerdo en cómo han conformado Correcto. esta comisión ad hoc y además queremos pedirles que se abren los archivos de la Fuerza Armada. Exacto. Ese fue el primer accionar y la primera vez que nosotros tuvimos contacto con la comisión ad hoc. Ellos mencionan acerca de un foro, vean, y es que escucharon víctimas, por lo que escuché de un diputado, vea, en la subcomisión, que habían escuchado víctimas. Hoy me doy cuenta que escucharon nuestra contraparte, vea, los militares. Y nosotros les volvimos a decir a ellos que no estamos de acuerdo. Ahí llegaron buenos juristas, hay que reconocerlo, vea, son buenos juristas, pero su mente son maquiavelas, porque impulsan una ley que atenta contra la institucionalidad del Estado, vea, y eso le afecta más que todo a las víctimas. Esos fueron los últimos contactos. Llegamos a ese foro y les dijimos, no estamos de acuerdo, por esa razón nosotros nos retiramos. Vea, ahí encontramos personalidades políticas, vea, y inclusive un ex vicepresidente, pues vea, que cómo puedo yo decir que eso va a ser conocer la verdad. Si hoy se ha dado y lo podemos ver a viva luz, lo que veníamos cantando desde esos momentos, impunidad, impunidad, impunidad. Bien, Manuel, me gustaría que habláramos de uno de los puntos que ha sido más polémicos de este anteproyecto, y es que el anteproyecto se llama justicia transicional, o lleva esa definición en su mismo título. Los diputados, por ejemplo, cuando se discute sobre el asunto de las penas en cárcel, que es uno de los que ustedes estaban mencionando, insisten en que lo más importante es que se conozca la verdad, y que si para conocer esa verdad se puede dar la facilidad, por ejemplo, de que estas personas confiesen, es válido, es decir, en la aspiración de que se conozca la verdad. Pero ¿por qué no puede haber justicia sin cárcel desde la posición que ustedes representan? A ver, primero hay que decirlo, ¿no? Y es muy mala técnica legislativa la que hay en este proyecto, porque en el sentido de no comprensión de los términos, porque la ley que ellos proponen se llama Ley Especial de Justicia Transicional y Justicia Restaurativa. Esas dos son figuras distintas, o sea, es decir, son figuras completamente diferentes, con finalidades distintas, que pueden ser complementarias, pero para el caso, con la justicia transicional en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo importante que hay que tener en cuenta, y son los parámetros de la sentencia de la sala, es que la justicia transicional no es sustitutiva de la justicia penal. La justicia penal es parte de la justicia transicional. Y en ese sentido, manda a decir la sala que las penas tienen que ser proporcionales al daño causado. Y entonces, las penas que se deben de aceptar son las penas de prisión. Es decir, lo que tiene que haber aquí es prisión
por los crímenes, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de violaciones, de torturas, ¿no? Y no solamente crímenes que afectan a los salvadoreños, que eso es importantísimo, sino que son crímenes que afectan a la humanidad, por eso son de lesa humanidad contra la población civil. Y entonces en esa línea, lo que dice la sala es, pena de prisión debe de haber. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que esa pena de prisión puede dosificarse. La sala habla de la dosimetría de la pena. Pero, ¿qué significa la dosimetría? Significa que la pena que recibe una persona podrá disminuir en función de su colaboración en el hecho, de su pedida de perdón, de ayudar, por ejemplo, de encontrar dónde está el paradero de los desaparecidos, pero lo que va a ocurrir es una disminución de la pena de prisión, no la transformación de la pena. ¿Qué es lo que estaría contemplado en este proyecto? Que lo que están contemplando en el proyecto de la Asamblea es la transformación de la pena. Si son delitos cuya pena son menos de 10 años, automáticamente en el artículo 12 dice, quedan en libertad. Si son delitos de más de 10 años, automáticamente van de utilidad pública. Es decir, en ningún momento ninguno de los victimarios, a pesar de haber participado en el asesinato de los 700 niños en el Mozote, jamás va a tocar la cárcel, ¿no? Y entonces es un poco lo que yo traigo a cuenta, lo que decía Rafael, que a partir del proyecto de ley que se está trabajando ahora, alguien que haga un meme y lo traslade desde el anonimato, ese sí va a ir de 4 a 8 años. Pero alguien que asesinó a 500 niños no va a ir. Entonces, ese desequilibrio es lo que está dentro de esto y tratan de ocultar utilizando la figura de la justicia transicional, pero la justicia restaurativa. Pero la justicia restaurativa lo que busca es restablecer el tejido social, sobre todo en el sentido que la víctima pues pueda tener contacto con el victimario, pero para que el victimario le rinda cuentas. Y realmente ni siquiera eso cumple esta sentencia, esta propuesta de ley. Bien. Ahora, Rafael, hablemos del anteproyecto que ustedes también presentaron, que se llama Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Recordemos también que la semana pasada ya este proyecto recibió iniciativa de ley por el diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel. Rafael, ¿podría explicarnos cuáles son los elementos centrales que las víctimas han plasmado en esta propuesta? Fíjate que una de las cosas bien primordial es que salió de las víctimas y nosotros decíamos, pero ¿cómo podemos irlas configurando o qué es lo que queremos? Necesitamos el apoyo de buenos aliados que conozcan de este tema. Entonces, platicamos, fue así como han llegado muy buenos compañeros, ¿verdad? Muy buenos abogados que nos han ayudado a crear la ley desde las víctimas y para las víctimas. Ahí están contemplados en cierta medida, vea, que queremos conocer la verdad, queremos conocer, que queremos ver a nuestros victimarios. Vea, no estamos diciendo en cierta medida, mire, te vamos a perdonar porque realmente no conocemos la verdad. Entonces, la verdad es la primordial para poder seguir judicializando los casos. Y hasta en la actualidad hemos podido observar que viendo la perspectiva del juicio del Mozote, aún va con lentitud. Y nosotros decimos, queremos que la justicia se haga. Vea, pero estamos conscientes, si la justicia se va a hacer lenta, pero segura. Pero hasta ahorita, lo que han presentado no va enmarcado a la realidad. Vea, trasfondos tienen y eso nos da pauta a las víctimas de decir que ellos están en la oscuridad. A ellos realmente el tiempo los va a seguir marcando. La ley que les hemos presentado ahí contempla la justicia
restaurativa, vea, que nos ayuda. Mira, en el caso de las víctimas, nosotros que hemos sido torturados, hemos tenido el apoyo de estudiantes de psicología. La verdad, no es fácil salir de la clandestinidad de los hechos que hemos sobrevivido, pero sí, con la ayuda de ellos, hoy podemos, y muestra de ello, estamos aquí para decir y alzamos nuestra voz que queremos justicia, verdad y reparación. Bien, en elementos específicos, Manuel, ¿qué otros, además de estas demandas, estos principios, verdad, atención especializada, judicialización, qué otros elementos son contrastantes entre estos dos anteproyectos, estas dos propuestas? Bueno, primero yo me atrevería a mencionar uno que es un elemento central, y es que como este proyecto se construyó desde la perspectiva también de la garantía de no repetición, ¿no? Y como ya lo indicaba Rafael, desde la lógica de las víctimas para las víctimas, y eso pasa por el tema de las reparaciones. El proyecto que presentamos tiene en su título primero el establecimiento del Sistema Nacional de Reparación Integral y Acceso a la Justicia. Este título realmente no está creando nuevas atribuciones ni nuevas funciones de los distintos órganos. Este título tiene por sentido identificar las 32 instituciones en El Salvador que a través de las atribuciones que ya tiene podría contribuir a reparar a las víctimas y al mismo tiempo ayudar a acceso a la justicia. Depende de sus atribuciones, ¿no? Pero este es un elemento clave para nosotros, porque esto es tratar de visibilizar, primero, que el Estado salvadoreño tiene la capacidad legal, no hay que crear cosas nuevas, sino solo visibilizarlas para poder atender esto. O sea, es prácticamente decirle a los señores diputados, miren, esto es importante verlo de una manera holística, hay que poner a trabajar a los órganos de Estado desde la lógica de la interacción, no lo interdependiente, y entonces, en ese sentido, y cumpliendo con esas funciones, vamos a reparar a las víctimas. Este elemento, por ejemplo, no está en la propuesta de ellos. Ellos, es decir, están en la lógica de solamente crear una oficinita ya por presidencia para que se encargue de administrar un fondo de reparación que, dicho sea de paso, no le establecen dinero, sino que dice, las víctimas van a tener derecho a la reparación, pero cuando el Estado tenga disponibilidad, cuando el Estado tiene disponibilidad para pagar este tipo de cosas. Diferente es, por ejemplo, nuestro proyecto de ley, que además de reconocer el sistema, se establece ya el tema de un fondo específico de reparación y se dice concretamente de dónde salen los fondos para ese fondo, ¿no? Como por ejemplo, el tema de extinción de dominio. De cómo ese dinero que se está recabando por los criminales de la actualidad, ¿por qué no pueden servir para reparar a las víctimas del conflicto? Bien, casi se nos acaba el tiempo. Rafael, le hago una última pregunta. Los diputados también anunciaron la semana pasada que van a empezar una serie de reuniones con los representantes de las víctimas. ¿Cuál es la mecánica que se va a seguir en esas reuniones y si usted espera que de alguna manera esos encuentros cambien lo que los diputados ya han presentado? Está difícil que cambien, muy difícil, porque, mira, si aquí en media hora hemos hablado elementos principales y con 20 minutos que nos van a dar, ese es el tiempo que les van a dar los diputados. Nos van a escuchar a las víctimas. ¿Sabes cuánto me cuesta a mí dar mi testimonio de la tortura que recibí? Me tardo 2 horas. Y te diré, para 20 minutos es una burla que le están haciendo a las víctimas. Vea, sin embargo, en aras de sacar adelante nuestro proyecto que hemos presentado y lo vamos a pelear, porque lo vamos a pelear y lo vamos a ganar, vamos a ir a platicar con ellos, a platicar.
no acordar, muy diferente, vea. Y para ello, nuestro compañero Manuel Escalante es uno de los que nos va a representar, vea, en esa mesa, vea. Y es más, nosotros le hemos solicitado a la subcomisión que nos tome como parte, vea, de la creación de esta ley, vea, para que nos puedan escuchar mejor. Bueno, quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado esta noche. Rafael Segura, representante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado, y por supuesto también a Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, muy amable. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focos.